En el anterior capítulo de Toaru, Touma logró derrotar a Aureolus después de descubrir la debilidad de su magia, pero nos queda una duda: ¿qué era ese dragón? Continuamos con Epílogo, Deplo de corrupción, diablo o Dios. Realmente siento que tus lesiones son cada vez más graves, es realmente interesante. En la habitación del hospital de color blanco puro, el médico de mediana edad que se parece a un sapo, le dijo eso a Camillou. Camillou no sabe qué decir, mientras solo puede acostarse sobre la cama, bajando la cabeza, mirando su brazo cubierto por yeso. La parte cortada fue reparada perfectamente, y esto se puede decir que es el mejor resultado. Las células de la parte rebanada no están dañadas. Después de un día de tratamiento de emergencia, se las arreglaron para volver a encajar el brazo en el cuerpo en un día. Un dedo que se haya cortado un delincuente puede volverse a pegar de nuevo, aunque de que hay tal conocimiento en su mente, nadie se imaginaba que un importante reensamblaje de brazos se pudiera hacer. Sin embargo, si tal asqueroso conocimiento, Camillou realmente no puede entender qué clase de persona era antes de que perdiera su memoria. En una nota lateral, usted ha sido hospitalizado 2 veces en 10 días, y obviamente se convirtió en un tema de discusión entre las enfermeras. No me digas que tienes un fetiche por las enfermeras. ¿De qué está hablando? No tengo una idea tan peligrosa como la de hacerse en una mesa de operaciones. ¿En serio? Lástima, pensé había encontrado un compatriota. Camillou sin decir palabra se queda mirando el doctor cara de rana. ¿Acaso se convirtió en médico por esta razón? Si ese fuera el caso, en realidad quiere cambiar de médico. Básicamente, quiere pulsar el botón de llamada de emergencia. HN, por favor, no confundas, sin embargo. Yo prefiero hacerlo a hacerse. Y prefiero que sea en la plataforma de entrega a la mesa de operaciones. El doctor cara de rana le habla como si le estuviera dando un consejo a Camillou. Cállese. Nadie quiere escuchar los detalles. Y detenga esa demostración, eso es asqueroso. ¿Por qué no hay ninguna enfermera cuidando de mí? Por lo tanto, él realmente presiona el botón de emergencia. El médico le da una mirada de desesperación y dice: entonces me voy, antes de salir de la habitación del paciente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué encontró que en realidad fue una lástima? Inmediatamente después de que el médico se fuera, otra persona entra. Un hombre que no puede encajar en la cultura japonesa, Steel Magnus. Aunque no quiero estar cerca de ti o ser tu amigo, he venido aquí solo por respeto. Deja que te pregunte, ¿por qué estás hablando como si nada hubiera pasado? ¿Puedes decirme por qué? Steel infla sus mejillas con aire y se ve más bien infeliz, sin decir nada en absoluto. Si hay una necesidad de compararlos para ver quién debería tener más tacto sobre lesiones, no hay nadie más que ese paciente. Toda su carne y hueso se rompieron y se dispersaron, y sin embargo no tenía ni siquiera un vaso sanguíneo roto. Sus órganos estaban esparcidos por todo el lugar, sin embargo, puede sobrevivir a través de la circulación sanguínea. No todo el mundo puede tener una experiencia preciosa como esta. Yo realmente quería más o menos darte las gracias por esta vez, pero pensando en ello, no hay necesidad para eso. Lo que hiciste fue básicamente la propia autodestrucción de Aureolus. Todo esto es gracias a esta perfecta habilidad para actuar de Camillou Touma. Eso es correcto. Camillou Touma no tienen el poder para vencer a Aureolus César. Pero la magia que utilizada Aureolus fue la de cambiar la realidad de acuerdo a los pensamientos. Después de eso, fue fácil, simplemente se necesita hacer pensar al mismo Aureolus. Ese Aureolus César definitivamente no puede vencer a Camillou Touma. A fin de lograr ganar tuvo que blufear, pero, de hecho, Camillou ni siquiera recuerda el hecho de que perdió su brazo derecho. Aunque él pensó que debía haber actuado de alguna manera correctamente, el verdadero escenario fue más como que su mente se quedó en blanco debido al agudo dolor y al shock. De acuerdo a lo que algunos suicidas dicen, la pérdida excesiva de sangre traerá consigo el éxtasis, lo que probablemente podría explicar la sonrisa misteriosa de su cara. Por supuesto, la verdad no podrá ser revelada. Ya que tenía que actuar, tuvo que aguantarse el dolor. Hablando de eso, es realmente increíble que hayamos sido capaces de sobrevivir. Tengo el brazo cortado. Tú te convertiste en una constelación de carne humana. Se siente como volver a empezar, ahora aprecio el valor de la vida. Oye, ¿por qué parece que te vas a reír? Nada. Al ver tu actitud, pensé que no te diste cuenta de que estaba ayudándote en secreto. Al parecer, Steel mirando al cielo, sonríe y dice: después de que tu brazo fue cortado,
te las arreglaste para esquivar las balas de Aureolus sin siquiera esquivar, ¿recuerdas? ¿Cómo crees que pasó? Ah. Tu actuación engañó a Aureolus. Pero al principio, Aureolus no lo hubiera creído de inmediato, ¿verdad? Después de que tu brazo fue cortado y comenzaste a fanfarronear, la razón principal por la que empezó a dejarse engañar por tu actuación se debía a que te las arreglaste para esquivar su ataque 2 veces. No. Herm. Camillo tiene una expresión en el rostro como la de un tonto. ¿Todavía no lo entiendes incluso después de que te dije todo eso? Básicamente, la razón por la cual los ataques de Aureolus no funcionaron las 2 primeras veces, no fue por tu actuación, sino porque usé mi magia para crear una ilusión óptica en Aureolus. ¿Qué? Camillo se queda mirando a la cara a Steel con sorpresa. Steel casualmente dice, ¿qué tiene de sorprendente? Me especializo en la magia del fuego. El uso del aire caliente para crear un espejismo y la manipulación de la refracción de la luz para crear un error óptico no es difícil para mí. ESP, espera. No estoy sorprendido por eso. ¿No habías volado en pedazos y esparcido por todo el techo? ¿Cómo fuiste capaz de usar la magia en el modo constelación de carne humana? Constelación de carne humana es una descripción interesante, pero esto no es extraño, ¿no? Yo aún estaba vivo en aquel tiempo, así que por supuesto que podía refinar la fuerza vital para crear magia. Menos mal que mis tarjetas rúnicas estaban esparcidas por el suelo cuando explote. Camillo mira inexpresivamente el rostro de Steel. A pesar de este incidente involucró a los vampiros y a Deep Blood, él sigue siendo el más temible de todos. Pero no tienes que preocuparte por eso. Supongo que debes saber el pecado que cometiste en este incidente, ¿verdad? Estoy aquí hoy para hablar sobre los acontecimientos posteriores a los de Misaba Cram School. Pecado. Camillo vuelve a mirar su brazo derecho que está cubierto de yeso. La cabeza de un rey dragón. A pesar de que era la autodestructiva ilusión que fue causada por la ansiedad propia de Aureolus, el que obligó a Aureolus ir por el camino de la autodestrucción fue sin duda el mismo Camijou. Sai, no hay necesidad de mostrar compasión. Aureolus imaginó al rey dragón, pero no era físico, sino una imagen mental. Era como una ilusión. Aunque no lo podía tocar, era como algo que se tragara su alma. Eso significa que, aunque no le haya dolido físicamente, Aureolus está mentalmente roto. ¿Es algo que vale la pena jactarse? Por supuesto que sí. En cuanto a la conclusión, solo fue borrada la memoria de Aureolus César. En este combate contra este mago que se defendió con tanta fuerza, la víctima final fue simplemente uno de los miembros de los 13 caballeros enfrente del ascensor. En la historia de 2000 años de magia, esta es la tercera vez que pasa algo como un final feliz. ¿Es esto realmente algo digno de ser feliz? Camillo se preguntó. De repente recuerda algo. Los del canto de Gregorio de los católicos romanos deben estar bien, ¿no? Tal vez Steel, que tenía su memoria borrada, no podía recordarlo. Hablando de eso, ¿dónde llevaron a Aureolus César después de haberle borrado su memoria? ¿Estará en un hospital? Camillo se preguntó. Oh, ¿hay necesidad de mencionarlo? Lo maté. Steel Magnus lo dijo de una manera indiferente, por lo que Camillo sospechó de que se había escuchado mal. ¿Qué pasa con esa expresión? Escucha, Aureolus César, primero traicionó a los católicos romanos y se convirtió en un alquimista. Luego encarceló a Deep Blood e hizo Misaba Cram School como su base. Eso básicamente va en contra de toda Ciudad Academia, y las sectas cristianas que fueron eliminadas tratando de cazarlo, es alguien con una recompensa enorme sobre él. Por supuesto, necesarios, que principalmente lleva a cabo la caza de brujas, gente como Index y yo le dieron la misión de matarlo. Steel parece bastante impaciente en la sala que no permite fumar. Mira, ir en contra de tantas organizaciones en el mundo, ¿puede Aureolus César que perdió su memoria, pelear contra todos ellos? En pocas palabras, ya que Aureolus César no tiene recuerdos y no tiene nada que proteger, tiene la voluntad de ir en contra de todo el mundo. Aureolus definitivamente no va a ser simplemente exterminado. Los enemigos lo matarán incluso a través de métodos crueles, y lo más importante, Aureolus César es el único mago en el mundo que logró convertir el Ars Magna en un hechizo. Por supuesto, una gran cantidad de organizaciones en el mundo lo interrogarán seriamente para conseguir esta habilidad secreta. Pero lo peor de todo es que ya que Aureolus perdido todos sus recuerdos, ni siquiera puede dar un testimonio. Steel dice de mala gana. Por lo tanto Aureolus solo tenía 2 opciones. Una de ellas era la muerte,
y la otra es un infierno, incluso doloroso. Si tú me preguntaras, yo definitivamente voy a elegir el primero sin dudarlo en absoluto. Sin embargo, Kamijo todavía no lo puedo aceptar. Todavía no puedo aceptarlo. Todavía no puedo. Incluso si este es el único camino que queda, no podemos quitarle la vida a alguien como si fuera algo bueno. Si nos molestamos por las vidas humanas, ¿por qué fuimos a Misaba Crime School? Eso es correcto. La motivación que hizo luchar a Kamijo era porque había tantas cosas de las que no podía estar de acuerdo. Deep Blood, que se le trató como una especie de carta de triunfo, los estudiantes que fueron tratados como objetos de sacrificio a causa del canto de Gregorio y el Limen Magna, y Aureolus que mató a Imegami en un ataque de rabia. Debido a esas personas que no respetan el valor de la vida, Kamijo optó por seguir adelante en lugar de retirarse del campo de batalla. Y hasta en el final, si se acepta que la muerte de alguien es algo bueno, Kamijo no será capaz de aceptar la culpa que es causada por sus puños. Y a pesar de que Aureolus es alguien que es imperdonable, no es alguien que está atrozmente mal. Eso es porque si en ese momento, a pesar de que él puede hacer lo que quiera, el corazón de Index nunca volvió a él. Por la única razón es que a pesar de que Aureolus podía ser rechazado, él no estaba dispuesto a darle el comando. Esa es la prueba definitiva de la humanidad que quedaba en Aureolus. Por eso he dicho que eres demasiado ingenuo. Steel Magnus mira para otro lado y dice en un tono tranquilo. Cuando dije que lo maté, no quería decir necesariamente que le quite la vida, ¿verdad? Sorprendido, Kamijo mira a la cara de Steel. Con un tono desinteresado, Steel evita la mirada de Kamijo y dice: escucha, Aureolus ha perdido todos sus recuerdos. Si tan solo reformara su rostro, ¿no significaría eso que su aspecto y carácter son totalmente diferentes? Esta persona no puede ser llamada Aureolus César. ¿No quiere eso decir al mundo que Aureolus César está muerto? ¿Eres realmente un buen tipo? ¿Qué quieres decir con eso? Soy un sacerdote anglicano inglés después de todo. Y ya que me especializo en llamas, no es difícil para mí quemar la cara y tratar de hacer otra cara. Eres realmente un gran tipo. Estoy realmente sorprendido por esa respuesta. Hey, detente. ¿Por qué me abrazas? Para de pisar mi cabeza con tus dedos. Al momento en que Kamijo y Steel están tirando el uno al otro en la habitación, la puerta de la habitación del hospital se abre, e Index camina sin llamar. Touma, Touma. Están vendiendo papas fritas con sabor a miel en las tiendas. Es muy interesante, yo quiero comprarla. Pero no tengo dinero. Index se detiene. Ella ve al mago que está luchando y a Kamijo Touma, quien se ve muy emocionado mientras da lo máximo en su intento de tocar la cabeza del mago. Los tres se congelaron. El mundo se detuvo. Touma, perdón por interrumpirte. Oí, espera un minuto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que mirar hacia otro lado? Oí, ¿por qué te vas sin decir nada? Ya. Kamijo gritó mientras trataba de persuadir a Index, que está a punto de salir de la habitación ahora mismo. Ante tal situación, él no puede decirle a esta joven chica: lo siento Index, solo estoy interesado en ti, pero eso va en contra de la moral social. Así que ¿cómo va a resolver esto? Kamijo está confundido. Steel Magnus mira a los dos. Kamijo e Index, que están discutiendo unos con otros, parecen ser más felices. Se siente como verlos juntos es el estado más natural. Steel Magnus mira a los dos. No siente envidia, ni les odia. La razón por la que eligió este camino fue porque quería proteger esa sonrisa en Index. Steel se ve satisfecho al mirar la cara de la chica que está protegiendo. Bueno, la próxima misión me espera. Debo salir ahora. Steel dijo que en un look casual pero satisfecho. Index mira de nuevo a la cara Steel y se esconde desesperadamente detrás de la espalda de Kamijo. Ella es como un investigador privado que rastreando a otros mientras mira escondida la cara de Steel desde atrás. Steel no siente nada especial en eso, y levanta el pie mientras se prepara para salir de la habitación. Esta es la consecuencia de lo que él eligió. Justo cuando Steel está a punto de salir de la sala, Index habló. Steel se vuelve y mira. Index debe estar enojada por arrastrar a Kamijo Touma en este incidente de Misaba Crime School. ¿Por qué no me empieza a regañar? Yo debería comenzar dando las gracias en primer lugar. Gracias. Pero Index dijo eso. Si Touma sabía que iba a ser así en el edificio, Touma se lanzaría incluso si él estaba solo.
Así que es genial que estuvieras alrededor. Y, ¿qué tiene? Dije algo malo. No es nada. Steel ríe cuando dijo esto. Luego, sin decir nada nuevo, Steel da la espalda y en silencio se va. Camillo siente como que vio sonreír a Steel por primera vez. Touma. Camillo se aleja de la puerta y mira a Index. Ella parece ser más bien infeliz porque Camillo no se centró en ella. Index infla sus mejillas y mira fijamente a los ojos de Camillo. Al ver a Index de esta forma, sin darse cuenta Camillo sonríe. El campo de batalla de Misaba Cram School era cruel, pero al menos me las arreglé para sobrevivir. Camillo ahora tiene una experiencia realista. Pero ahora, Camillo recuerda una duda que quedó en el campo de batalla. La cabeza del rey dragón que salió del brazo derecho rebanado. Debe ser un monstruo creado a partir de la ansiedad de Aureolus con respecto a Camillo. Lógicamente, debería ser así, pero en esa situación, Aureolus César realmente pensó tal una tremenda imaginación como habrá un rey dragón transparente de la parte rebanada en el brazo derecho de Camillo. Aunque la probabilidad es baja. Pero, ¿y si no tiene nada que ver con el poder de Aureolus? Imposible, piensa Camillo. Sin embargo, Camillo recuerda a Imegami Aiza. La Deathblood, Imegami Aiza, que es una chica con un poder único que solo puede funcionar sobre vampiros. Sin embargo, el poder que es capaz de matar a los vampiros le hizo tener tantos incidentes. Entonces, ¿qué tan valioso es el Imagine Breaker, la mano derecha de Camillo, que puede incluso negar los milagros? Además, la pregunta básica es, ¿qué es el Imagine Breaker? Touma. Miel con sabor a papas fritas. Las palabras de Index hacen que Camillo regrese de nuevo a la realidad. Bien, ya que son con sabor a miel, deben ser dulce, ¿verdad? Camillo intenta hacer coincidir lo que estaba diciendo Index y da respuestas ambiguas. En este momento, tal vez debería mantenerlo así. No importa qué tan inexplicable es ese poder, siempre y cuando se pueda utilizar para proteger a esta chica delante de él, no hay nada más que se pueda pedir. Por lo tanto, vamos a seguir estando de esta manera. De esta manera. Touma. ¿No había una chica llamada Imegami Aiza? Mientras caminaba por el pasillo que lleva a las tiendas, Index de repente le preguntó. Esa Denpakei a la que le gusta hacerse pasar por un mago, ¿qué pasa con ella? Index, ¿qué te pasa? Tú la mencionaste, ¿por qué pareces tan triste? Nota, Denpakei, es similar al término Denpaotome o chica de ondas que se usó en el prólogo. Kei hace referencia a alguien que es increíblemente fanático de algo. En este caso Denpakei significa que Aiza ama actuar de forma extraña, Denpa, sin una razón aparente. Touma, luchaste por Aiza todo este tiempo, ¿verdad? No por mí, sino para Aiza. ¿Qué? Aturdido, Camillo inclina su cuello. Por alguna razón, Index, que dijo esas ridículas palabras, se ve bastante infeliz mientras ella deliberadamente infla sus mejillas enfrente Camillo, mostrando una mirada triste. Nada. No es nada. Después de que Index murmuró algunas palabras, dice, también, Aiza parece haberse alojado en este hospital. Acabo de hablar con ella. Camillo simplemente responde pasivamente. Sí, ¿qué pasará con Imegami? Camillo preocupado. Ella no quiere atraer a los vampiros de nuevo, pero el límite de Misaba Cram School no debería existir ahora. A pesar de que parece que puede ser reemplazar con la iglesia andante que el Index usaba, Aureolus César, quien accedió a ayudarle, ya no existe. Hablé con ella por un largo tiempo, y decidió mantenerse en la iglesia. Por alguna razón, parece saber lo que va a pasar después. ¿Puedo decirlo primero? De hecho, ya he preparado una, por un largo tiempo. ¿Y Touma todavía quiere saber el final? ¿De verdad no sabes cómo va el guión? Shakespeare puede sacar un cuchillo y cortarte. Deja de reír y hablar sobre cortar. Camillo suspira, y luego dice una respuesta que nadie puede predecir. En conclusión, la iglesia andante es una forma de iglesia, ¿no? Fin del volumen 2. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo que es el volumen 3, si es que ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.